Saludos amigos, saludos, gracias, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Damos la bienvenida a todos ustedes, muchas gracias, llegamos a sus hogares o a los lugares donde ustedes se encuentran a través de Teleradio América para todo el mundo. Muchas gracias de verdad por darnos ese privilegio. Miren, ya hace un rato el magistrado el juez que tuvo a su cargo la investigación y el juicio preliminar contra Antonio y Maribel Espaillat en el caso Jeff C. acaba de dictar el envío a un juicio de fondo por los hechos que se le imputan a ambos de homicidio involuntario. Por homicidio involuntario. El juez Raimundo Mejía, del primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio en contra de los hermanos Espaillat, acusados del colapso del techo de la discoteca. El magistrado dispuso que Antonio y Maribel Espaillat respondan a juicio de fondo por los hechos que se le imputan de homicidio involuntario. El magistrado analizó minuciosamente la conducta de los imputados, determinando que el caso debe ser debatido en un juicio de fondo, bajo la tipificación de homicidio culposo o imprudente, rechazando de este modo la pretensión de un sector de las víctimas que solicitaba juzgar el hecho como un homicidio voluntario. Asimismo, el tribunal ordenó la exclusión del proceso del Ayuntamiento, del Ministerio de Obras Públicas y las demás instituciones del Estado que habían sido señaladas como civilmente responsables. El juez Mejía aclaró que la jurisdicción penal carece de competencia para retener al Estado en este escenario, ya que por mandato exclusivo de la Ley 107-13, cualquier acción por responsabilidad patrimonial o reclamo contra la administración pública corresponde de forma estricta e independiente al Tribunal Superior Administrativo. Es decir, el homicidio culposo. Yo quisiera, señor director, deme aquí para yo explicar algo. Miren, la sociedad dominicana se divide entre lo que estamos muy atribulados por la desgracia del Jeff C, 236 personas muertas, cientos de niños quedaron huérfanos, decenas de personas quedaron con heridas por siempre, heridas que le causan dificultades físicas o mentales, etc. Hay otros que reclaman una justicia más allá de la duda razonable, más allá de lo que se puede. Entonces yo soy abogado en desuso. He escuchado a los colegas, como yo estoy en desuso, yo escucho y reviso algunos textos y no puedo hacer más nada que eso. Sobre el delito culposo, el crimen culposo, es decir, la persona que teniendo conocimiento de que eso va a ocasionar una tragedia, lo mantiene, no obstante que se le advierta que va a pasar una tragedia. Sin embargo, esa figura no está estipulada en los textos penales como tal, así como lo estamos viendo. El magistrado actuante señaló dos casos que pudo revisar. Uno de ellos es una persona que disparó 20 tiros al aire, uno de los cuales mató a una persona y fue condenado por delito culposo, por homicidio culposo, a 20 años de prisión. Pero como el propio magistrado comenta, obviamente que si usted dispara 20 veces, sabe que está disparando un arma de fuego y la dispara, usted está tomando una acción que puede desencadenar en un homicidio. No una omisión, sino una acción. El otro fue el de un ladrón que penetró a una casa, forcejeó con el dueño de la casa, le disparó en una pierna, posteriormente el señor murió a consecuencia de esas heridas y fue condenado también
por homicidio culposo, a pesar de que él dijo, yo no tenía intención de matarlo. Lógico, si usted se metió a una casa, se cumple el principio aquel que no es jurídico, pero es muy verídico, de que el ladrón sale a matar o a que lo maten. Si usted se introduce en una vivienda habitada con intenciones de robar, usted sabe que si usted encuentra a alguien, usted va a pretender matarlo. Entonces, son las dos figuras, porque lo que han señalado abogados de tanta valía académica, y como el magistrado Hirohito Reyes, apreciado colega, trabajamos juntos en la Fiscalía, que fue miembro de la Suprema Corte de Justicia, él señala que la jurisprudencia ha sido constante respecto a la tipificación del delito culposo. Es decir, te atribuyo el homicidio voluntario porque tú sabías que iba a causar una situación, tu inobservancia respecto a cualquier situación. Con todo respeto, a mí me parece que el magistrado tuvo la sentencia correcta. Duele decirlo, yo sé la indignación que hay, yo sé lo que está pasando, e incluso yo me mantengo un poquito cuidadoso con este tema. Es un tema que taladra el alma, pero de ahí a que usted, si fuera médico para dar un diagnóstico, si fuera abogado para dar una opinión jurídica, y si es un juez para dar una sentencia, tienen que entender lo que debe ser una sentencia lo más cercana a la realidad jurídica. Por tanto, que se someta a juicio de fondo. Claramente está establecido que fue un homicidio involuntario, es decir, lo que el juez dice, que hay suficiente razonamiento en términos de los elementos planteados para decir que esta pareja de hermanos incurrió en inobservancia, que causaron una desgracia. Que el Código Penal establece penas de entre 2 y 4 años de prisión para este caso, así es. La ley es la ley, dura es la ley, pero es la ley. Usted quiere más, usted quiere menos. Siempre cuando esto comenzó, yo tuve a bien decirle a ustedes que el que quería que se equiparara una pena con la gravedad de lo ocurrido, solamente tenía que irse por el ámbito civil, porque por el ámbito penal iba a quedar como le estoy diciendo. Más nada. Todo lo demás es taladrar el alma, pero cómo no. Miren, hay una familia de amigos de mi esposa, cuando ella era estudiante en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Una de ellas se murió casi la familia entera. Ella, su madre, su hermana, su sobrina y la prima, otra pariente que vino de Estados Unidos y le celebraban el cumpleaños en ese día tan fatídico, trágico y angustioso. Duro. Dice el poeta, hay cosas en la vida tan grandes como la misma ira de Dios. Serán los heraldos negros mensajeros de la muerte. Entonces, eso es lo que tenemos que decirle. Sencillamente va a un juicio de fondo, como ha señalado en su sentencia el magistrado actuante. Bien, señores, yo debo empezar primero diciéndole que el colega Abinader Fortunato todavía está en recuperación. La verdad que él no quiere cuidarse, pero ya lo obligaron a cuidarse. Está en recuperación el colega Fortunato. Pero quiero yo decirle a ustedes, ustedes me dan este privilegio de participar conmigo en alguna de mis reflexiones. Hoy va al Congreso de la República lo que le llaman el plan anticrisis, porque era largo, es una cosa que se llama plan económico, que sé yo cuánto, contra la desestabilización, que sé yo qué, una cosa ahí. Plan anticrisis. ¿Es una reforma fiscal o no es una reforma fiscal? Dicen algunos economistas que no es una reforma fiscal porque no cambia sustancialmente el código tributario y no aplica
no modifica tributos que son colectivos, como por ejemplo el ITEVI. Otros dicen que es una reforma fiscal porque modifica el código tributario al imponer impuestos a determinados sectores y renglones. Vamos a ponerle, nosotros deberíamos decir, bueno, es una reforma fiscal pequeña, es una reforma fiscal moderada, pero es una reforma fiscal. Es un plan anticrisis, es una reforma fiscal. Como tal debe de ir al Congreso y va a modificar el Código Tributario en la parte donde lo señalan la propuesta que ha hecho el gobierno. ¿Qué busca esta reforma fiscal? Bueno, conseguir entre 40 a 50 mil millones de pesos para poder enfrentar los efectos del aumento desmesurado en los precios del petróleo, que fueron de un estimado en principio en el presupuesto general del Estado para este año de $57 el barril, está entre 90 y 100 dólares. Bajó ahora, el precio del petróleo bajó a consecuencia del anuncio del acuerdo para poner fin a la guerra en 60 días. El acuerdo que se va a firmar entre el gobierno de los Estados Unidos y la República Islámica de Irán el viernes en Suiza. De eso le voy a hablar. Bueno, ¿en cuánto está el precio del petróleo hoy? Primero yo le voy a tratar de decirle ahora mismo en cuánto está el precio en este momento. Precio del petróleo hoy, para que tengamos una idea de cómo está. El Brent, que es el más caro, es el tipo para Europa y todo el norte del planeta, está a 79,27, bajó bruscamente. El precio del petróleo WIT, que es el de la República Dominicana, el de referencia para la República Dominicana, en este momento está a $80.17 de dólares el barril. Y va cambiando, tiene una reducción de un 4.72%, y en este momento la reducción va de 5.58%, como consecuencia del anuncio que ha confirmado Irán. Siempre durante 38 ocasiones consecutivas el presidente Donald Trump dijo que ya había un acuerdo y nunca hubo ese acuerdo, hasta que Irán ahora lo endosó. Entonces sí hay un acuerdo para poner fin a la guerra que nunca debió suceder, a la guerra en Irán, a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que provocaron el cierre del estrecho de Hormuz, que ha sido la principal causa del desabastecimiento y por consiguiente el incremento en el precio del petróleo. Entonces el gobierno intenta conseguir entre 40 a 50 mil pesos, pero 50 millones de pesos, perdón. Ok. El ministro de Hacienda, Magín Díaz, ha dicho que si el petróleo se mantiene entre 90 y 100 dólares, habría que buscar más de 40 mil millones adicionales a los 20 mil que ya se han ejecutados en términos de subsidios a la comercialización interna de los combustibles. Y dijo primero, en una primera ocasión, que el gobierno iba a desmovilizar, la palabra es mía, unos 40 mil millones de dólares en el ámbito del gasto corriente, cambiando, reduciendo partidas, que iban a ahorrarse 40 mil dólares. Quiere decir que lo que el gobierno busca hasta final de este año, en términos relativos, en términos absolutos, son entre cerca de 50 mil millones en la reformita fiscal y otros 40 mil millones por el lado del gasto. Serían 90 mil millones de pesos. Entonces tenemos que hacernos una pregunta para saber si estamos o no estamos de acuerdo con esto. Primero, ¿es verdad que hace falta ese dinero? Sí, es verdad. Es verdad porque hay que subsidiar los combustibles, o si no, presionamos el nivel de inflación y el nivel del déficit fiscal. El déficit fiscal, que es la relación entre los ingresos y los egresos negativa, es decir, que
ingresan en términos negativos menos dinero que el gobierno debe gastar, ejecutar en el presupuesto, puede elevarse a más de un 4%, y eso desestabilizaría la economía, dicen los que saben de eso. Entonces, uno es eso, y el otro es que si no se subvenciona, vamos a ponerle así, los precios de los combustibles internos, en la proporción en que lo está haciendo el gobierno, de un poquito ahora, un poquito después, nosotros tendríamos casi posiblemente más de 80.000 millones de pesos si se mantendría el petróleo entre 90 a 100 dólares durante el resto del año, que eso es muy probable. Entonces nosotros teníamos que buscar mucho más, 70, 80.000 millones de pesos solo para suplir el subsidio a la comercialización interna de los combustibles. Nosotros estamos hablando entonces de una verdad relativamente cierta, es decir, puede que sea menos, puede que sea más. El gobierno trata de aprovechar esta coyuntura para granjearse más dinero. El gobierno ha puesto en claro cuál es el nivel de presión inflacionaria que tendrían estas medidas. El gobierno ha puesto 2 o 3 caramelos, como eso de que van a quitarle el anticipo a la microempresa, que van a aumentar el nivel de salario, que van a tener la indexación salarial por inflación, cosas como esa. Puso 2 o 3 caramelos para, por un lado, aumentar el 30%, del 27 al 30% el impuesto sobre la renta a las grandes empresas. Entre las grandes empresas están los grandes supermercados, que obviamente un 3% más en todos sus ingresos, no utilidades, lo van a reflejar en los precios de los artículos que expenden a la población, y otras grandes empresas nacionales. ¿Qué hacemos? Ahí le dejo yo a ustedes esa parte, porque hay dos criterios, aparte del que está de acuerdo. Por ejemplo, el periódico El Caribe dice: el plan anticrisis concita más respaldo que crítica. Yo creo que podríamos llegar a un mal necesario o al mal menor, pero que es un mal, no es un bien. O sea, es una cirugía pequeña, pero todas las cirugías que requieren anestesia son peligrosas o son cuidadosas, o hay que cuidarse, vamos a decirle así. Entonces es una cirugía sobre la economía dominicana ante una situación que, otra cosa yo quiero llamarle la atención a ustedes: si va a resolverse la guerra de Irán y comienza a bajar un 5, un 6% los precios del petróleo, puede bajar más, se ponga a 70, le vamos a poner la misma penalidad tributaria que está contenida en esa ley. Esa es la responsabilidad del Congreso de la República a través de la Comisión Bicameral, es decir, decirle: mira, no, ya no hacen falta 40.000 millones, con 30.000 ustedes resuelven esto, vamos entonces a bajar esto, vamos a hacer por aquí, vamos a hacer por allá, para que el gobierno se convierta en un recaudador ansioso cuando no lo necesita, o cuando después no quieren bajar los niveles de gasto, porque una reforma fiscal es una reforma por el ingreso y es una reforma por el gasto. Usted en su casa, usted no solamente puede decir: quiero conseguir más dinero, entonces vamos a buscar más dinero. No, un momentito, usted también tiene que decir: yo voy a reducir los gastos que tengo. Los gastos no imprescindibles, no necesarios, vamos a reducirlos. Entonces, todo queda ahora en la discusión en el Congreso de la República. Pasarían 2 cosas: que el gobierno aplicaría su mayoría casi absoluta, va a ser absoluta, y lo aprueba de un cantazo. Un error si hace eso. La otra es: el Congreso dura 20 años para decir que sí, que no, que esto, que lo otro gran error. En un tiempo relativamente breve, el Congreso tiene que definir la magnitud, la calidad, la pertinencia de esa reforma fiscal, que le llamen anticrisis, lo que sea, reforma fiscal. La oposición, ya yo leí el artículo del presidente Leonel Fernández, un proyecto anticrisis, se hace la pregunta y dice que no, que es una reforma.
el Partido de la Liberación Dominicana, algunos de sus líderes ya se han opuesto, pero dice que van a referirse como partido a ese tema. La oposición, al oponerse, tiene que presentar alternativas, porque hay una cosa que es cierta, una realidad que es cierta, tenemos un problema. Entonces, el paciente está ahí y dicen, vamos a operarlo con una reforma fiscal. Dicen, ay, no, eso no es necesario. Bueno, está bien, ¿qué hacemos? El qué hacer tiene también que responder la oposición política y tiene que responder el empresariado. Por primera vez el empresariado está hablando de equidad tributaria. ¿Ustedes saben por qué? Porque el principal impuesto va a las 1000 grandes empresas de la República Dominicana, o sea, al millar de empresas más grandes de la República Dominicana, que obviamente van a reflejar ese impuesto, ese incremento de impuestos sobre la renta en los productos. Aunque está fijado para el tramo final impuestos sobre la renta, lo que yo gano, las utilidades, aunque sea eso, van a decir, no, un momentito, vamos a reflejar este 3% en la comercialización, para que nuestras utilidades se mantengan intactas. Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer. Parece que el mal no va a ser tan grande como lo habíamos pensado, pero tampoco tan pequeño como quisiéramos que fuera. Por tanto, estamos en una disyuntiva. O establecemos que es un mal necesario o un mal menor, o establecemos que solo por el lado del gasto podemos resolver esto. En todo caso, algo hay que hacer por el lado de los ingresos también, porque lo que plantean los economistas neoliberales, y léanse hoy en el periódico Diario Libre a Arístides Escuder, van a encontrar que le están diciendo que eso no es una reforma y que le están diciendo al país que por ese camino no se llega a Roma, que hay que ser más duro todavía, más fuerte, como ha sido Honduras, como ha sido creo que Guatemala, que han aumentado los precios de los combustibles en un 50% y que nosotros solo lo hemos aumentado en un 15%. Por eso estamos como estamos, porque nosotros actuamos con mayor prudencia. El neoliberal, como lo es el gobierno de Argentina, dice, no, esto se acabó, el que no puede estar vivo que se muera. Tampoco así, no nos queremos morir. Por tanto, vamos a ver qué vamos a hacer en este aspecto. Hay dos cosas importantes. El Banco Mundial dice que la economía dominicana va a crecer relativamente igual al año pasado. El año pasado crecimos 2.1%. El Fondo Monetario Internacional dice que la economía dominicana va a crecer por sobre el 4%. Son las dos más grandes instituciones de gran relevancia en la fiscalización de todas las economías. El Banco Mundial, por un lado, que también es igual que el Fondo Monetario, es un banco acreedor, y el Fondo Monetario Internacional, que es un ordenamiento financiero en el cual estamos asignados o pertenecemos la mayoría de los países en el mundo. Entonces, ¿cómo es eso? Que el FMI diga, no, ustedes van a crecer 4.1 y el Banco Mundial diga, no, ustedes van a crecer similar al año pasado y el mundo va a crecer 2.5 nada más. Nosotros vamos a crecer 4%. ¿Ustedes ven? Es decir, nosotros tenemos que discutir esto con mayor amplitud. La desgracia es que las elecciones están muy cerca y todo el mundo va a querer sacar beneficios políticos, incluido el gobierno, obviamente. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a seguir sobre el tema, pero ojalá que nosotros podamos siempre estar cercanos a la objetividad y cercanos a defender los intereses de ese sector vulnerable de la población, pero también de la clase media. Y aunque ustedes no lo crean, también del gran empresariado que genera empleo y genera crecimiento en la economía. Vámonos en eso. Esa parte se la dejo de ese tamaño a la espera de ver qué va a pasar en el Congreso de la República. Ahora yo quiero decirles, señores, ustedes se acuerdan de SENASA, porque yo soy periodista y yo soy mercadólogo y qué sé yo cuánta cosa más. Yo entiendo la manipulación o la readecuación, como se le diría en un buen sentido, del discurso político, económico y social, en beneficio de la
de una empresa que se encuentre en crisis de reputación, de un gobierno que se encuentre en crisis de reputación, o de una persona física que también se encuentre en crisis de reputación. SENASA ha estado fuera del candelero mediático. A razón yo no la sé, pero ha sido uno de los fraudes más grandes que ha conocido la historia dominicana y de mayor efecto sensible en la población. Ahora resulta que el Ministerio Público acaba de apresar a 3 exfuncionarios del oncológico del Cibao, el Instituto Oncológico del Cibao. Óigame, la corrupción se destapa en el oncológico, que es una estructura del amplio fraude a SENASA. Señores, ahí a gente enferma de cáncer fueron humilladas, estafado el sistema, pero en la salud de esas personas. Por una barbaridad, el señor que estaba de presidente de ese oncológico, su esposa estaba en una ONG vinculada al oncológico y su ex mujer estaba también, pero Virgen de la Altagracia. Ustedes saben qué es lo que va a ayudar a la reforma fiscal. Que paremos la corrupción. Señores, la corrupción no puede ser. Ya, la corrupción no puede seguir a este nivel. Y no estamos hablando de la corrupción de este gobierno solo. Estamos hablando de la corrupción en todas partes. Cuando uno hace un negocio, uno dice, bueno, si yo me combino, me alío, soy cómplice con un funcionario cualquiera del Estado que me corresponda con mi negocio, yo me voy a hacer rico rápido. Yo voy a tener muchísimo cuarto y no me va a pasar nada, porque aquí la corrupción todavía hoy está condenada a la impunidad. Todavía hoy. Entonces nos dicen, un impuesto más por aquí, un impuesto más por allí. Ahora cuando yo quiera pagar con mi celular, déjame pagarle de mi ahorro. No, ya no es el 15%, es el 20%. ¿Qué yo hago? No, pero lo que están robando, lo que están bebiendo los mejores whisky, las mejores vodka, los mejores todo del dinero de nosotros, lo que están yéndose todos los fines de semana por toda parte bebiendo y gastando dinero, lo que andan en jipetas de 4 plantas, de ahora, de ayer y de antier y de trasantier, para que no quiten. La corrupción es una maldición, señores. Vámonos a un cambio. Señores, qué cosa aquí que de lo que, oiga, ¿cómo es que se llama la reforma fiscal? Se llama Proyecto de Ley Medida pro Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional. Ese nombre está muy largo. Vamos a ponerle mejor como el plan anticrisis, porque es muy largo así. Pero miren, uno está viendo cosas que yo no había visto, para que ustedes vean. Una de las medidas que establece la pieza legislativa es un aumento de un 10 a un 15% sobre el pago por concepto de alquiler o arrendamiento de cualquier tipo de bien muebles o inmuebles, como casas o locales, gestionada por personas físicas. El monto tendrá carácter de pago único y definitivo, simplificando el trámite para el propietario, pero gravando directamente el ingreso por renta. El artículo 17 establece también un incremento de 10 a 15% sobre los honorarios, comisiones y demás remuneraciones y pago por la prestación de servicio en general, provisto por personas físicas no ejecutados en relación de dependencia, cuya provisión requiere la intervención directa de recursos humanos con carácter de pago a cuenta. Es decir, nosotros los que trabajamos así, yo no sé cómo es esto, pero veremos a ver, eso yo no lo había visto. Se grava en el artículo 296 sobre ganancia de capital la renta inmobiliaria que impone el pago de un 10% pago único a las ganancias generadas en la enajenación de bienes inmuebles propiedad de persona física. En este impuesto solo estará exento cuando la persona que vende el inmueble lo reinvierta en la compra de una nueva vivienda en los próximos 6 meses. La propuesta mantiene el 25% sobre premios o ganancias obtenidas en la lotería. Si usted se saca la loto,
sepa usted que el gobierno va a reclamarle el 25%. Para que lo sepa, yo sé que usted está jugando, para que lo sepa. Con la misma grabación también a la banca de apuestas, a la deportiva, a los fracatanos. Usted sacó un fracatán, va a tener que buscar el 20% al gobierno. Premios electrónicos, premios por campañas promocionales o publicitarias, lo que sea, le van a quitar el 25%. También eleva de un 10 a un 15% las ganancias obtenidas por la máquina tragamoneda y el impuesto para cualquier tipo de renta no contemplado expresamente en esa disposición. Yo creía que los tragamonedas estaban prohibidos en la República Dominicana. Resulta que tienen un impuesto, aparte de que lo están incautando, lo que sobreviven tienen que pagar ese impuesto. Mire qué cosa. El proyecto de ley propone que los pagos realizados por el Estado Dominicano, persona física o jurídica, por la compra de bienes o servicios en general, tendrán una retención del 5% y plantea que los contribuyentes que generen sus ingresos por comisiones se le aplicará la retención al monto de la comisión regulada conforme a norma o resolución y previa autorización de la Administración Tributaria. La propuesta modifica el literal E del artículo 289 sobre ganancias de capital para incluir a lo que denominan activos de capital, los bienes digitales, los criptoactivos, y plantea que este concepto significa todo bien, incluyendo bienes digitales y criptomonedas, etcétera. Ay, bien, es mucho más amplio de lo que uno piensa. Veremos a ver hacia dónde nos llevarán estos caminos. Miren, señores, el Banco Central, por otro lado, el Banco Central siempre es proveedor de buenas noticias o de noticias alentadoras. En este caso es sobre las remesas que envían los dominicanos residentes en el exterior. Las remesas en los primeros 5 meses de este año ascendieron a 5.170.1 millones de dólares entre enero y mayo, como les digo, para un aumento de un 5.4%. Pero en mayo llegó a 1.090.000 dólares, para un aumento de un 10% con respecto a mayo del año pasado. Mayo siempre es un mes que aumentan las remesas, porque es el mes de las madres dominicanas, y los residentes en Estados Unidos y en otras partes le envían su chelito a su mamá y a su tía y a su abuela, y aumentó 1.090 millones de dólares. Las remesas son un factor esencial en la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana. Recuerden ustedes que el 85% de las remesas provienen de los Estados Unidos. El 15% proviene de Europa, de América Latina y hasta de Haití. Entonces, nosotros siempre saludamos a los dominicanos residentes en los Estados Unidos, estamos muy contentos. Que a propósito, este programa respalda a Adriano Espaillat en las primarias del Partido Demócrata en Nueva York, que se celebran hoy. Adriano Espaillat combate ahora contra otra dominicana que se llama Darilisa Ávila Chevalier. Es una estadounidense dominicana que está de acuerdo, yo creo que sí, a veces son chismes, pero no, yo creo que sí, porque ella dijo que si en 1844 no se hubiese producido ese grito libertario de independencia en la República Dominicana, hoy tendríamos una Quisqueya libre, unida y negra. Y ha acusado en distintos artículos y participaciones como entrevistas a la República Dominicana de tener xenofobia y persecución contra los haitianos. Y señala que el mejor ejemplo de la isla Hispaniola lo representa Haití. Allá ella, es dominicana, muy bien. Ahora nosotros vamos a respaldar a un dominicano de verdad, que es Adriano Espaillat, que va a la reelección para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en la primaria del Partido Demócrata, creo que el distrito 13, que él representa. Los dominicanos todos que nos están viendo en los Estados Unidos, nosotros los instamos a que voten por Adriano Espaillat. Así es la vida, como puede el egoísmo.
nosotros queremos que voten por Adriano Espaillat. Nuestras felicitaciones más sinceras, esa es la ciudadana que estamos hablando, una dominicana con todos sus derechos. Ella piensa que fue un accidente penoso la independencia de la República Dominicana, porque si no hubiese sido así, hoy Quisqueya hubiese sido negra, libre, unida y bien para ellos. Magnífico y extraordinario si ella piensa eso. Lo que pasa es que ella debe saber que cuando los trinitarios iniciaron la empresa, la digna y extraordinaria empresa de fundación, de liberación del país, de lo que era el Santo Domingo Español, y la fundación de la República Dominicana, el yugo haitiano en la República Dominicana mantenía los origen dominicanos le llamamos, pero los de origen de Santo Domingo Español, se le quitó no tenían derecho a la propiedad, no se podía hablar el idioma, no podían hacer negocios sobre fundos, grandes fundos, y el idioma oficial era el idioma francés. Y nosotros somos de origen hispano, y el idioma nuestro se deriva es el castellano, se deriva de España, que fue quien nos conquistó, nos desconsideró, nos humilló, lo que usted quiera, pero de ahí viene nuestras raíces hispanas. Así que yo le digo a la señora que muy bien por ella, pero yo creo que fue al revés. Gracias a Dios que nosotros nos liberamos. Nosotros somos un pueblo de mestizo. Nosotros no somos ni un pueblo ni negro, ni blanco, ni azul, ni amarillo. Nosotros somos un pueblo que es un crisol de razas. Gracias a Dios somos como somos. Y gracias a Dios, hoy la República Dominicana es lo que es, frente a Haití, que no es lo que quiere ser. Eso es lo que le puedo decir a la distinguida dama que lucha hoy por ser representante del Partido Demócrata en el Congreso de los Estados Unidos. Y yo espero que gane Adriano Espaillat. Eso hemos dicho. Muy bien. Ahora, queridos amigos, les vamos a felicitar al presidente Donald Trump, que cumplió ayer 80 años de edad. Y ya ustedes se imaginan, 80 años de edad cumplió el presidente Donald Trump. ¿Cómo lo celebró? Bueno, celebró un cartel de lucha libre. Esta lucha, ¿cómo le llaman? La lucha es una combinación de karate, que dan patadas, les rompen la cabeza a cualquiera, lo ahorcan, muchísimos golpes le dan, y si el árbitro no lo detiene rápido, lo pueden hasta matar al contrincante. Eso, él invitó a 4.800 personas para que en el jardín de la Casa Blanca se instaló un ring como el de Ya Veneno, así, y Relámpago Hernández. Y ahí estaba el presidente lo más tranquilo. De ahí salió para Francia para participar en la reunión del grupo de los 8, de las 8 economías más grandes del mundo. ¿Qué forma? Yo sabía, digo, si el presidente quería que eso, el presidente fue promotor de este tipo de deporte, que es un deporte no relativamente joven, muy violento, y él es también accionista de la empresa de holding que tiene la empresa que produce este tipo de espectáculos y de eso que ustedes ven ahí. Se dieron más golpes que eso. No. El último de los que pelearon, que fue por el título liviano, si el árbitro no lo quita, ese señor no estuviera vivo ahora. Ya estaba lánguido de todos los golpes que le habían dado. Y ahí lo vemos. Y lo que gritó el vencedor fue: la esposa de Barack Obama es su nombre. Ay, Dios mío. Ese es el mundo de hoy. Allá circula una versión absolutamente sin confirmar de que Alofoque sería el candidato presidencial del Partido Reformista. Ya ustedes saben, el mundo marcha así, ¿qué podemos hacer? Pero el presidente Trump celebró así sus 80 años. Por poco Israel le daña el regalo mayor que él quería y que probablemente lo va a obtener el viernes, que es
el acuerdo para alcanzar la paz. No se trata de un acuerdo de paz, se trata de un acuerdo de intención para alcanzar la paz. Creo que tiene 4 puntos. Ese es un acuerdo de que no se van a molestar durante 60 días, que es el tiempo durante el cual se llegará a un acuerdo definitivo de paz entre la República Islámica de Irán y el gobierno del presidente y Estados Unidos. Eso es lo que va a pasar. Pues Israel bombardeó una zona poblada del Líbano, donde la gente en vehículos, edificios, una zona como si fuera la calle El Conde. Dije que ahí había un comando de Hezbollah. Mató a varias personas, hirió a muchas personas, pero la intención de ese ataque era frustrar el acuerdo. El presidente Donald Trump tuvo que decirle, pero se está volviendo loco. Ese hombre no tiene ni... Dije una palabra fuerte ahí, diciéndole a Benjamín Netanyahu que ahí es que está absolutamente de acuerdo con el presidente Donald Trump, porque la intención de este señor era frustrar un acuerdo de paz sobre una guerra que afecta al mundo. Pero a él le importa, porque él es un matón de primera clase y eso es lo único que sabe hacer. Lógico, hay elecciones en Israel y hay que pedirle a Dios de Israel que ilumine a cada uno de los ciudadanos de ese país para que voten contra todo lo que sea de él y lo saquen del poder. Pues bien, entonces el presidente Trump tuvo por un lado su fiesta que él quería, su cumpleaños, dándose golpe la gente ahí como cosa loca, y aparte de eso, el otro regalo que le dieron fue sacarlo de un atolladero grande que tenía. Lo primero que anunció ayer es que el estrecho de Hormuz estaba abierto y que encendieran los barcos, encendieran todos los motores para que salieran a transportar petróleo a todo el mundo. Y le dijo que terminaba el bloqueo naval de Estados Unidos en esa zona, cosa que confirmó el gobierno de Irán, de manera que sí es cierto, y el mundo respira hoy. Depende de lo que haga Israel, que ya dice que va a seguir destruyendo casas en el sur del Líbano y ocupando posiciones en territorio como invasores en el Líbano. Es un esfuerzo por desestabilizar el Oriente Medio, que es donde se siente bien Benjamín de Netanyahu y sus secuaces. Ahí es que se siente bien matando. Si no puede estar si no es así. Así que veremos a ver. Trump intentará recomponer su tema electoral. Estados Unidos tiene una inflación de 4.2%, al doble de la meta de la Reserva Federal. Eso es muy grave. Y a ver, cuando baje ahora la gasolina, si puede bajar la inflación en los Estados Unidos. Y también conviene a la República Dominicana que se estabilice la economía de los Estados Unidos. Así están las cosas en el mundo. Señores, yo vuelvo con lo de Santiago. La corrupción no puede seguir, queridos amigos y amigas, no puede ser. Nosotros tenemos que respaldar al orden judicial para que persiga a través de la sentencia en firme todos los actos de corrupción comprobados. Que la persecución, la lucha contra la corrupción no se convierta en una lucha de naturaleza de persecución política, no, jamás. Hay mucha gente ahí que ha sufrido, que lo han sacado en calzoncillo de su casa, que han sufrido lo que puede llamarse quizás como un nivel de persecución política o una situación de extremo del Ministerio Público que no debió ser. Pero la persecución hay que perseguirla en todo estado de causa. Señores, era contra los enfermos de cáncer. Y no dice la cantidad de dinero involucrado en estos fraudes. El tema Senasa tiene que volver a la palestra, no por los nombres de quien esté o no esté, de quien fue o no fue, es que la infracción de naturaleza criminal que representa la corrupción le está haciendo un daño terrible a la República Dominicana. Terrible a la República Dominicana.
Y nosotros tenemos que despreciar a los corruptos, se lo digo. A los corruptos que tengan una sentencia en firme, porque hasta que no tengan una sentencia en firme, prevalece la presunción de inocencia, que tenemos que aprender a ser civilizados. Que por cierto, dicen que por qué el Colegio Dominicano de Periodistas no se ha referido a la ley Mordaza, que condena con largas penas de prisión a personas que acusen de difamación e injuria, personas físicas, y que eso puede ser un entramado para acallar a la prensa. Yo no sé, cuando yo lea bien todo lo que se habla respecto a esto en términos de los textos jurídicos, entonces yo tendré una opinión más acabada, pero de hecho ya debía habernos ilustrado al respecto el Colegio Dominicano de Periodistas. Yo le dije que arrestaron a ex directivo del Instituto Oncológico Cibao, para que lo sepan. El FMI y el Banco de Reserva pasaron revista a la economía, siempre lo hace, no es ahora. Cuando el FMI viene a prepararle el terreno a la Comisión del Fondo Monetario, que va a venir de conformidad con el artículo 4 de ese organismo, que lo faculta para analizar el comportamiento de la economía dominicana cada año y ofrecer entonces su directorio un documento en torno a la economía del país y de todos los países que son miembros del fondo. Pero viene una misión antes a prepararle los papeles, a conversar con todos los sectores y hablan con el presidente ejecutivo del Banco de Reserva y con su consejo de directores y le hacen preguntas, le solicitan documentación, imagínense por ahí. Entonces, ese fraude, ojalá que se airee lo suficiente en la opinión pública nacional y que el caso y permita que salga otra vez el caso Senasa, que no se duerma. Al gobierno no le debería merecer, no debería pretender que se callen las cosas de esta naturaleza porque no le beneficia. Le beneficia que se hablen, que se diga que el gobierno sí está en el propósito de que el Ministerio Público y el orden judicial actúen como deben actuar en estos casos. Eso es lo importante. Una de las cosas ya, y me quiero ir diciéndole a ustedes, ya yo como que no quiero hablar más de los motociclistas y de los motoristas. Señores, un señor llevaba a su hijo al médico y lo retornaba a su casa y el niño todavía estaba llorando, adolorido, porque estaba en la sala de emergencia. Un motorista lo interceptó con tremendo peñasco en la mano, lo insultó de todas maneras y él nada más miraba a su niño y decía, sí, usted tiene razón, ay, perdóneme, ay, tal cosa, no, usted quiere que te parta. Y uno dice, caramba, pero vamos a dejar eso. Señores, nos vamos a ver mañana, con Dios por delante, en el programa de Padre a Hija, que tratamos sobre temas de la familia, con Kirsis Mejía, mi querida hija. Nos vemos mañana con la gracia de Dios.